Bienvenidos a Dimensión Jurídica y Pericial, el espacio donde la educación, la comunicación y la cultura de paz se encuentran. Conduce la maestra Diana Navarro, desde la Asociación Nacional de Locutores de México. Hoy nos acompaña un invitado con una amplia y sólida trayectoria en el ámbito político, social y de la administración pública, el doctor Victorino Apodaca García, politólogo, consultor político, conferencista y promotor del desarrollo social. Licenciado en Ciencias Políticas, con especialidad en Gobierno y Administración Pública, nos acerca al mundo de la política de manera sencilla y clara. Miembro fundador del Instituto Municipal contra las Adicciones Pachuca, autor del libro Cómo entrar al mundo de la política y actualmente regidor del municipio de Tula de Allende, nos comenta de manera franca el impacto social del gobierno. En esta emisión abordamos temas claves como ¿cuál es el verdadero impacto de la política en la vida cotidiana? ¿Cómo se construye el liderazgo con responsabilidad social y compromiso ciudadano? Descubre la política desde una visión cercana y sencilla que nos ayuda a ser líderes en nuestro entorno. Síguenos en nuestras redes sociales como Grafoperfilación Dimson y escucha nuestros episodios en Spotify bajo el nombre de Grafoperfilación, la personalidad al desnudo. Recuerda, todos los jueves a las 5 de la tarde, acompáñanos en vivo a través del YouTube de la Asociación Nacional de Locutores de México, porque en esta dimensión estamos todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes y gracias a Dios, a la vida, al universo. Una vez más coincidimos y es un placer, honor y temple. Estamos de manteles largos porque tenemos un invitado de honor. Ya estuvo con nosotros hace un par de semanas y ahorita otra vez el doctor Victorino Apodaca García. Aquí está su libro, aquí está este gran material del cual vamos a estar hablando porque la política nos interesa a todos y política para todos. Doctor Apodaca, hermano mío, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, nada que agradecer, al contrario, una disculpa porque había quedado de estar ahí físicamente, pero algunas actividades me lo impidieron, pero aquí estamos. Gracias querida hermana por la oportunidad de poder hablar con tu amable auditorio y contigo. Muchas gracias, pues para poner en contexto rápidamente, así muy breve, ya lo habíamos hablado hace un par de semanas, qué es la política, porque ahora sí nos vamos con los 33 pasos de cómo hacer política, cómo entender la política, el liderazgo, el compromiso, la programación, el equipo de trabajo, las conferencias. Es bien interesante todo lo que tienes que aportarnos, doctora Apodaca, porque en muchas ocasiones hay mucha gente que piensa que la política es complicada, que la política es solo para unos cuantos, y en realidad leyendo este material, porque está muy bueno, ya estaremos ahí dando aviso que vamos a hacer con el doctor Apodaca, pero la verdad es que es necesario, fundamental, que sepamos de política y más en estos tiempos. Sí, claro, es que de repente algunos ciudadanos confunden la política de cargos de elección popular que conocemos, diputados, senadores, gobernadores, etcétera, pero la política la hacemos todo el tiempo, la hacemos en nuestro hogar, la hacemos en nuestro trabajo, la hacemos en todo el entorno donde nos desempeñemos, estamos haciendo política, solamente que aquí en este libro pues es una especie de manual en donde les explicamos que no es tan complicado entrar a la política, pero una vez que entras, pues puedes aspirar a algún cargo de elección popular si así lo decidieras, y les compartimos 33 puntos hasta para una campaña política que es muy importante. Claro, y alguien muy atinadamente me comentaba, él es abogado, y me dijo, qué bueno de lo que está hablando tu invitado hace un par de semanas que estuviste con nosotros, y comentaba, qué bueno que está hablando de esto, porque en muchas ocasiones y generalmente no se habla de la política para alumnos, pero quienes hacen política, los alumnos que hacen política entre ellos y cómo empiezan a discernir cierta información y equipos de trabajo para
su propia colaboración es en otros países, que si hay que votar por fulanito de tal, cómo va a llevar cierta gestión en cuanto a liderazgo, en ciertos compromisos que tienen que ver con las mismas instituciones. Entonces, atendiendo a este comentario, creo que fue bastante acertado en el sentido de cómo podemos trabajar estas 33 formas de hacer una política exitosa, como bien lo dices, no solo en una campaña política, no solo en un sector gubernamental, en nuestras casas, con nuestros amigos. Sí, claro. Pues mira, entrando un poco en materia del libro, aquí propongo para la gente que entra a la política ya en un sistema de partidos o quiere entrar al tema gubernamental, el primer paso en el que hablamos, el primer punto es pues haciendo un poco de historia. Y ahí platicamos un poquito de la época primitiva, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y llegar a la globalización. Entonces, cómo en diferentes etapas de la humanidad, aunque no teníamos la tecnología, porque antes no existían partidos políticos, pues en la época de la época primitiva, el cazador, era el hombre fuerte, el que lo seguían los hombres quizá un poco menos fuertes, pero hacía política, porque finalmente era el líder, ¿no? O en la época del esclavismo igual, los hombres con más inteligencia, etcétera. Así lo vamos describiendo hasta hoy en nuestros días. El tema de la globalización, que ya la política no es tan local, inclusive tú siembras un árbol aquí en México y estás haciendo algo por el beneficio del planeta, del país. Entonces, estarías haciendo política ambiental no local, sino internacional, o el tema del agua, por ejemplo, que si te falta aquí no es que nos falte en la Ciudad de México, está faltando en el mundo, y si tú te preocupas por el tema del agua, ya estás haciendo política del tema hídrico. Entonces, vamos, aquí les platico un poquito de historia, y luego también les platicamos en el capítulo segundo, cómo entrar al mundo de la política, ¿no? Esa es como una introducción, pero cuando entras a la política, yo solamente, de acuerdo a la experiencia, lo que he leído y he conocido en el transcurso de los años, pues solamente hay 3 formas. Uno, las familias de abolengo. En el mundo existen familias como los Kennedy en Estados Unidos, claro, por mencionar un ejemplo, que son familiares y van preparando al hijo y el hijo al otro hijo, y son familias de abolengo. También puedes entrar por tu perfil profesional, quizá eres abogado o quizá eres ingeniero y entras al tema legislativo y después estás encabezando la Comisión de Obra Pública, en fin, por tu perfil. Y el otro por un liderazgo natural, que ese liderazgo tú puedes ser en política en México, cualquiera puede ser votar y ser votado, es decir, no ocupa ser abogado, politólogo para entrar a la política, puede ser de cualquier perfil, ingeniero, médico, psicólogo, no es limitante, más bien es el deseo de querer participar y que también alguien te tome en cuenta. Entonces esos liderazgos regularmente en el sistema de partidos en México y en el mundo, pues están atentos, ¿no? Y cuando ven que alguien tiene cierto liderazgo, pues son invitados a formar parte de la política. Es como realmente le entras. Como dijera el filósofo Güemes, un filósofo del sur, a la política no te metes, te meten, y no te sales, te sacan. Entonces, claro, siempre por invitación. Claro, claro. Y qué importante es saber estas estrategias de política, porque finalmente, como bien lo comentas, querido hermano Apodaca, como bien lo comentas, hacemos política hasta en nuestros propios hogares, hacemos política en nuestros sectores sociales, que si estamos en un curso, de lo que sea. E incluso hasta en el mismo gimnasio, decía uno de los alumnos, maestra, claro, es que yo me doy cuenta que en el gimnasio también hay política. Qué bonito lo que estás diciendo, porque ya estás identificando la información, la estás comprendiendo vaya, textualmente, tu paradigma es diferente, está cambiando el paradigma. Me gusta su postura, porque si bien es cierto, los jóvenes necesitan información, necesitan estar informados, necesitan estar educados en ciertas áreas, no nada más en lo que están estudiando o no nada más en su expertise. Si me permites rápidamente mandar saludo, porque ya entró con nosotros Sofi, mi querida Sofi, que te manda saludos. Muchísimas gracias, mi querida Sofi hermosa.
Y Aida Gutiérrez Heredia, muchísimas gracias también. Ahorita voy a seguir comentando acerca de mis queridas hermanas. Y dice el licenciado Ortiz, formas de hacer política, participación ciudadana, mecanismos democráticos, gestión política y partidos. Luego aparte habla de debates y dice, bueno, pues saludos. Muchas gracias, licenciado Ortiz, gracias por estar como siempre con nosotros. Ahora sí, doctora Podaca, política para todos. ¿Cuál sería uno de estos 33 puntos? Yo sé que todos son muy importantes, pero ¿cuál sería el principal que dice aquí? Con este inicias, con este abres, aparte del paradigma, te abres camino para hacer una buena política. Bueno, son muchas las razones, pero yo te voy a hablar primero que nada, que es un político y rápidamente, porque dices que es un político, ¿no? ¿Y en dónde surgió? Pues bueno, en Grecia, en Atenas, que las ciudades se les conocía como polis, entonces todo aquel que le servía a su ciudad era un político, ahí surge, ¿no? Ese concepto. Entonces, todo aquel que quiera servirle a su estado, a su país, a su municipio, a su comunidad, es un político en el concepto más puro. Pero mira, te voy a mencionar unos puntos importantes. Antes de entrar a la política, vamos a hablar en un sistema de partidos o que tú quisieras participar para algún cargo de elección popular. Lo primero que tienes que hacer es hablar con la familia. ¿Por qué? Porque la política te absorbe tiempo, compromisos, y es el único oficio en el que no puedes hacer planes. Ejemplo, tú quedas con tu familia de ir al cine el día sábado a las 4 de la tarde y trabajas en gobierno del estado o en un gobierno federal o lo que sea, fallece el gobernador del estado y tienes que ir forzosamente al sepelio y le tienes que cancelar a tu familia. Hoy tengo que ir al sepelio del que es mi jefe, etcétera, etcétera. Y tu familia, pues, difícilmente lo va a entender porque dice, oye, ya habíamos quedado de ir al cine. Entonces, no cumples con tu palabra, le das prioridad a tu trabajo. No es que le des prioridad, es que el servicio público o todo aquel que quiere formar parte, pues tienes que sacrificar muchas veces hasta la familia. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu familia. ¿Estás de acuerdo que le entres? Sí, órale, todos me van a apoyar y eso tiene que ver también con los tiempos. Si no está de acuerdo la familia, tu pareja, es bien difícil caminar porque tú vas por un rumbo y la pareja va por otro rumbo. Entonces, es lo primerito. Luego que ya convenciste a la familia, si es que estuvo de acuerdo, tienes que hacer un diagnóstico de tu realidad, de lo que tú estás viviendo. Si estás viviendo en una colonia de la Ciudad de México y quieres entrarle ahí a la delegación, a tu colonia, tienes que ver la situación. Es como el médico. Tú vas al médico, te duele el estómago y no te va a operar en el momento que llegas. Lo que tiene que hacer es un diagnóstico, unos análisis para que te diga si tienes amibas, para que te diga si es el apéndice, para que te diga si es gastritis. En base a unos estudios, pues ya ves por dónde puedes empezar. Entonces es muy diferente la Ciudad de México, su problemática, que la sierra de Zongolica o la sierra de Guerrero. Claro. Tienes que hacer un diagnóstico y ver la situación política, económica y social de tu entorno, para que tú también sepas por dónde puedes iniciar. Puede ser que el tema de la inseguridad es prioritario, en otro puede ser el tema de la salud, o en el otro lado el tema del empleo, o pueden ser todos juntos. Y ya que hiciste ese diagnóstico de la situación que estás viviendo en ese momento, tienes que armar un equipo de trabajo, que es algo complicadísimo, porque de repente uno va por un rumbo, el otro va por otro rumbo, uno sí quiere, otro no quiere. Entonces es bien importante que a la hora de armar un equipo, todos tengan mínimamente los mismos intereses, objetivos y sigan un plan de trabajo. De lo contrario, pues va a ser complicado, ¿no? Y otro tema importante, que así lo voy desglosando, como lo estoy diciendo, así va, que ya voy en el capítulo 7, es la importancia de la asesoría, porque no somos todólogos, porque no somos expertos en todo. Habrá quien conozca de deporte, habrá quien conozca de cultura, habrá quien conozca de políticas públicas, habrá quien conozca de filosofía y de muchos otros temas. Entonces, siempre es importante asesorarte de gente que conozca.
Yo lo veo de repente en las campañas políticas que dicen, bueno, mi sobrinito se la pasa en las redes sociales, él que sea el que coordine la estrategia de redes. No, no es lo mismo que esté en las redes sociales a que ya pueda implementar una estrategia en relación a las redes sociales. La organización es importantísimo para todo lo que vas a emprender, porque a veces quieres avanzar tan rápido en este tema de la política, te gana los tiempos. Aquí no importa si haces 10 eventos o 100 o 1000, a lo mejor haces uno, pero si lo haces bien hecho, puede ser que ese sea el que detone tu posicionamiento, el que te conozca la gente, en fin, la organización siempre va a ser importante. Y la otra, pues medir el posicionamiento político del entorno, el marketing y la imagen. La imagen es muy importante, estimada hermana. Y Claro. les voy a decir por qué en el tema de la mercadotecnia, la imagen es todo. Te voy a poner un ejemplo hoy en día que todos los jóvenes principalmente, aunque ya en general, el tema de la inteligencia artificial, todo mundo ya opta por consultar la inteligencia artificial para sus tareas, para atención hasta psicológica si tú quieres, tus emociones, pero ya estamos invirtiendo poco en la imagen. Si tú vas a una entrevista de trabajo, Claro. pues no le vas a decir a la inteligencia artificial, oye, cuando estés frente al jefe, ¿qué le digo, no? O a la persona que te va a contratar, necesitas ir, pues, vestido adecuado para la ocasión, necesitas traer una estrategia, necesitas comunicar, y eso solamente te lo va a dar, uno, la lectura, dos, la experiencia, las vivencias que tengas, y tres, lo que tú le inviertas a tu imagen. Y tu imagen no Claro. solamente es el aspecto físico o la ropa que lleves o los zapatos, es todo las personas en política principalmente, como te ven, te juzgan. Tú puedes ser Yo creo una que sí. persona Perdón que te intelectual. interrumpa. Claro, tienes toda la razón. De hecho, me estaban escribiendo ahorita precisamente eso, que hablemos de la imagen, porque justo, y discúlpame que te interrumpa, pero justo decían, es que dígale a su invitado que hable, ¿cómo es posible que pues se vistan de tal forma, ¿no? O que vayan a ocupar cargos vestidos de tal forma. Ahorita lo que mucho se habla. No, aquí nuestra intención no es poner, señalar a alguien en específico, pero la vestimenta habla, la ropa habla, la forma de conducirse, de saludar, el que alguien te salude y contestes o no contestes, eso habla de nuestro entorno y qué está sucediendo. Pero también algo que me escribieron, por eso lo estoy comentando completo, decían, maestra, dígale que también los zapatos. O sea, para muchas personas, qué importante es el atavio, que si el cabello, el maquillaje, que combine la ropa. Alguien más dijo, sí, maestra, pero que combinen sus trajes. Y ahorita a alguien le interesa oigan, también hay que tener cuidado en un aspecto bien interesante, que pocos notan, o que la verdad es que muchos notamos, pero que de muy pocos, vaya, muy pocos se preocupan por esa imagen, el calzado. Sí, mira, no sé si en Estados Unidos los políticos, cuando los ven en las noticias, en la tele, siempre andan de traje. Es porque representan algo, representan a ciudadanos, y el ciudadano también se quiere sentir representado, pues, por alguien que cuide de esa imagen. Ahorita en México había un debate recientemente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el presidente de la máxima magistratura del poder de las leyes en nuestro país, quien las aplica, decía que ya no querían llevar la vestimenta de ministro, que él consideraba que podían ir, pues, con un traje o vestidos de manera informal, pero no es, y él argumentaba que porque él coincidía con el gobierno un poco en turno, con esa parte de la austeridad, pero no, nada tiene que ver la austeridad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí no es que seas humilde, tú puedes ser humilde de corazón, en tu forma de ser, pero estás en una institución que representa la justicia en nuestro país, o inclusive sucede en la Cámara de Diputados cuando algún diputado va con playera porque dice, no, pues es que yo así soy y quiero vender una imagen joven, juvenil, jovial.
Eso está bien. Si vas a un evento deportivo, vete vestido con tenis y con gorra. Si vas a un evento del campo, llévate sombrero, eso está muy bien. Pero si vas a la Cámara de Diputados, que es la máxima tribuna de la nación, pues tienes que ir vestido adecuadamente, y a veces no tiene que ver ni siquiera con marcas, que alguien diga, tengo que traer unos zapatos de marca. No, pueden ser unos zapatos muy sencillos, pero limpios. No precisamente tienes que traer un carro Mercedes-Benz, puede ser un Volkswagen, pero limpio. O sea, la imagen tiene que ver no con lo ostentoso, sino con lo que cuidas. O sea, puede ser que traigas el cabello largo, corto, pero peinado. Es que qué importante es cuidar esos aspectos, porque finalmente también es protocolo, no nada más el saludar, el dirigirse de manera oral, ese protocolo de vestimenta, porque en el momento que tú vas, como bien lo decías hace un momento con antelación, en el sentido de vas al médico, vas al dentista y no te va a recibir de playera, de vestido de rockero, digo, con todo respeto, ¿no? Nada más por poner un ejemplo para que nadie se sienta aludido. O vestido de hawaiana, no, de ninguna manera. La batita, en este caso, pues nosotros como peritos, que si la bata, como peritos, el atuendo pericial, el médico su bata blanca también. Esta información que nos estás dando, que tenemos que ser muy puntuales en ello, también habla de respeto al otro, habla de respeto a nuestro interlocutor, cómo lo estamos atendiendo y cómo se siente atendido. Ayer tuve la oportunidad de ir a una embajada de un país árabe, fue su aniversario, y básicamente eran la mayoría árabes, y también habíamos algunos mexicanos invitados. Habían unos amigos que venían de la sierra de Veracruz y traían ropa como de tenangos, ¿no? Tenangos más bien, ropa muy de su zona, de su región, de la sierra. Yo iba con tus amigos, pues bueno, con un saco, etcétera. Y los árabes no se fijan en cómo vas vestido, porque cada quien va de acuerdo a sus posibilidades y a dónde es, pero sí tienes que respetar su protocolo. Ahí sí no Claro. hubo opción de que tú digas, es que yo voy con playera, está bien, bienvenido, eres invitado y es parte de tu cultura, claro. Pero aquí hay un protocolo a la hora de la comida, a la hora del saludo, a la hora de las fotografías. No es que te abraces así como nos abrazamos en México, ellos no, es sueltos, etcétera. Entonces sí tienes que, ese es un ejemplo que les quiero poner, que tienes que respetar los protocolos a los lugares a donde vayas. El cuidado. Claro, sí, por ejemplo, no, y estas personas de Veracruz acuérdense que ya son mal hablados, y ahí no dijeron groserías, ahí se expresaron correctamente, porque tienes que adaptarte a las circunstancias y al momento al que estés viviendo. No es... Perdóname, la importancia, porque te están mandando saludos, sí. Doctora Podaca te está mandando saludos, Aida Gutiérrez y Sofía te está mandando saludos, mi querida Sofía, Aida, muchísimas gracias. Saludos para ellas también. Son de nuestro taller, nuestro grupo de estudio de filosofía. Muchísimas gracias. Y la verdad es que mil gracias por estar apoyando a su servidora y sobre todo a nuestro invitado. Si tienen alguna pregunta, por favor, aquí estamos a sus órdenes. Y esto también es política. Cuando nosotros decimos, no, es políticamente incorrecto o es políticamente correcto alguna situación, es, por ejemplo, esto, ¿no? Que si me dicen, oye, salúdame a tu invitado o ya estamos aquí en la sesión del programa, hay que darles esa atención, que se sientan consentidos, tanto el invitado como nuestro público. De hecho, sí quiero comentar, y gracias a todo el público que nos deja mensajitos, a todos les contestamos. El ingeniero, la verdad es que se ha portado, híjole, súper bien, siempre nos hace un espacio y siempre contesta. De hecho, bueno, pues ya teníamos algunas preguntas para el doctor Apodaca y aquí es lo que estamos trabajando. Gracias, público. Querido doctor, discúlpame, pero es que tenía que mandar... Sí, adelante. Para que supieran que efectivamente estamos al pendiente de ellas y sobre todo, pues que te lleguen a ti los saludos.
Y hay esta parte donde dice, sí, efectivamente, en Veracruz a lo mejor somos, digo, me incluyo porque somos mexicanos, ¿verdad? Pero un estado hermoso donde probablemente pues hablamos de una manera muy, alguien diría chabacanería, muy, con algunas palabritas, pero el hecho de estar guardando ese, ese respeto, esos detalles que puede sonar para alguien muy sencillos, pero en realidad son muy significativos para nuestro interlocutor, desde la vestimenta hasta la forma de hablar. Sí, sí, desde luego. La imagen, les digo, en el tema de la mercadotecnia es todo. Y siempre las personas se quedan con la primera imagen. Tú puedes ir a una entrevista de trabajo o reunirte con alguna persona y la primera vez que lo veas te vas a quedar con esa imagen. A lo mejor dices, regreso posteriormente, la regué y ahora me voy a comportar así, pero psicológicamente siempre te vas a quedar con esa primera imagen. Entonces es bien importante, por ejemplo, si sales a la calle, en el caso de las mujeres que siempre andan más cuidadosas que nosotros, los hombres, a lo mejor de repente dices, pues me voy a ir a la calle, hoy es domingo o es sábado y me voy con mi pijama y mis chanclas, mis sandalias, y sales y de repente te encontraste ahí hasta el chico que te gusta, si tú quieres así, ¿no? Y dices, ya me encontró de pijama y de sandalias. Por mencionar un ejemplo burdo, siempre es importante que cuando salgas a la calle salgas de la mejor manera, de la manera Claro, más correcta, claro. porque tú nunca sabes a quién te vas a encontrar o qué oportunidades te va a presentar la vida. No Insisto, la andes imagen echando siempre. pedradas, espérame. No, Déjanos acomodamos no, aquí el cabello pues, para que no nos... es, No, es dime. un ejemplo Sí. y sí, insisto, tienes que adaptarte. Y la otra, el tema en el tema de la política, hay algo que se le conoce como marco referencial. Eh, Mientras más cosas conozcas de la vida, más oportunidades te va a dar, no solamente de política, es importante conocer de deporte, de cultura, de farándula, de artes, de lo que ustedes gusten y manden, pero mientras más te metas, no solamente estudiar, a lo mejor estás estudiando ingeniería y te enfocas en el tema de tu carrera, está bien, a lo mejor alguien que es médico dice, pues en los medicamentos, la medicina, Claro. etcétera, está bien, pero siempre es importante tratar de abrir nuestra mente, y más porque estamos en un mundo competitivo. Hoy la ciencia, la tecnología, hoy no estás compitiendo contra el ingeniero de la universidad de enfrente De o contra cabeza a cabeza. el abogado, hoy estás compitiendo contra los asiáticos. Dense cuenta en la Ciudad de México, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay muchos chinos. Yo acabo de ir al centro hace unos días y mucha gente de orientales en nuestra propia tierra. Entonces, hoy competimos con ellos, pero también encuentras alemanes y españoles y franceses y inclusive empresas que están dándole mantenimiento aquí a Pemex, a empresas paraestatales que vienen de fuera, porque quizá nosotros de repente, pues no lo sé, a lo mejor estás compitiendo pues por el mundo, y también hay mexicanos que andan en Europa o en Estados Unidos, en Canadá. Entonces hoy te tienes que abrir, sí, tu cabeza, tu visión, tus objetivos, Es que y no a pensar en pequeño, propósito, sino pensar en más grande. y siempre en mejor y siempre dar un paso adelante, el valor agregado y pensar siempre en positivo. Y como decimos, a propósito de esto, muy acertadamente lo dices también, valdría mucho rescatar esta parte de lo que hablamos mucho, programación neurolingüística. El mapa no es el territorio. Si yo me dedico a un área en específico, bueno, pues tengo que investigar, leer, adentrarme a otros temas, porque es necesario tener tema de conversación, no estar de alguna forma cuadraditos, cerrazónicos. Y mucho decimos en programación neurolingüística eso, el mapa no es el territorio, y sobre todo abrir el paradigma, porque si yo solo conozco el Estado de México, Monterrey, Zacatecas y Sonora, pues nada más voy a hablar de ello. Pero cuando leemos, cuando
platicamos con personas que han estado en otros sitios e incluso este tipo de material que, bueno, pues desde luego, los que estamos publicados en algún tema en específico, sabemos perfecto cuánto cuesta todo esto. El platicar con alguien y quedarme con información específica para enriquecer mi panorama, mi vocabulario y sobre todo, bueno, si no conozco algún lugar, pues poder comentar incluso, bueno, alguien más, el doctor Apodaca me contó que estuvo en tal lugar y efectivamente ya convivió con algunos asiáticos, ya convivió con otros políticos de otros países y eso enriquece la vida, enriquece el vocabulario y sobre todo, repito, que nos abre el paradigma. Y te manda saludos rápidamente. Sofía, nuestra buena amiga Sofía García Salinas. Gracias, querida Sofía. Gracias. Y te manda saludos como Aida también. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, qué interesante es estar, es que este es un combo, hamburguesa, papas, refresco, el helado, la cajita feliz, porque es cómo me identifico, cómo me veo, cómo me percibo, cómo estudio, qué leo, con quién, nos guste o no, también eso nos ayuda, con quién me junto, de quién aprendo, porque no solamente aquellas personas que tienen un título, son aquellas personas que nos comparten y nos dejan una enseñanza. Me llamó poderosamente la atención que en el centro histórico hay una persona que aunque la ves sencilla, muchos nos acercamos a hacerle ciertas preguntas porque sabe mucho y te habla de la Biblia y te habla de geografía, te habla de matemáticas, te habla, de hecho varios tiktokeros han estado platicando con este señor. ¡Wow! Todos aprendemos de todos. Jiménez Jorge, saludos, muchas gracias, es de Veracruz, nuestro buen ingeniero Jorge de Veracruz, y bueno, pues también te manda saludos. Y gracias. Sí, efectivamente, me llena de orgullo este tipo de material, sobre todo conocer gente tan talentosa, mexicanos que están abriendo paradigma, mexicanos que están aportando, porque platicando con el doctor Apodaca, dijo algo que efectivamente muchos maestros, muchos docentes estamos preocupados en este sentido, el que los chicos ya no leen, los chicos ya no investigan. Mucho tiene que ver algunos profesores también, algunos docentes que dicen, ya tenemos la inteligencia artificial, ¿ya para qué estudias? No, léele un poquito, lee, qué interesante es leer, qué interesante es conocer acerca de los autores, qué interesante es conocer acerca del autor de música específica, porque digo, para todo hay, pero si bien es cierto, estamos sufriendo una realidad en la política, en la parte social, en la parte familiar, en la parte laboral, en todo ámbito. Estamos ante un panorama que si bien es cierto, es paradójico, porque por un lado nos está ayudando a crecer, por un lado nos está ayudando a superarnos, pero por otro nos está castrando habilidades y nos limita a tener un pensamiento crítico y habilidades blandas. Sí, lo que comentas es muy cierto. No podemos, el mundo está pasando por situaciones muy complicadas y muy complejas, y el que seamos apáticos o que digamos no nos interesa el tema de la política por el desprestigio que tiene o a veces hasta por el desconocimiento, pues permitimos que una persona u otra decida sobre el resto de las personas. Pero sí es bien importante que participemos, porque hay en algún otro texto, en algún otro libro, hay un autor que habla de la generación perdida y dice que esa generación perdida somos nosotros, que básicamente en otros tiempos la gente descubrieron la electricidad, descubrieron la rueda, descubrieron la computadora, los software y demás, y ahorita ya no estamos descubriendo absolutamente nada, ya nada más estamos disfrutando de lo que otros se esforzaron, y que esta generación, así se le llama, perdida, porque va a pasar sin pena ni gloria. Entonces no puede ser que algún autor nos catalogue así,
y que fuera cierto, ¿no? Que realmente no hiciéramos algo por nuestro país, por nuestro mundo, por nuestro municipio, por nosotros mismos. Entonces, la lectura es algo que va a permitir conocer de primera mano muchísimas cosas, ¿no? Dentro del tema del libro, hay algo, y regreso un poco al libro, el tema de la negociación, otro de las negociaciones, de los puntos, ¿no? Y el negociar tiene que ver básicamente con ponerte en los zapatos del otro. En primer lugar, a lo mejor vamos a hablar de la lectura o de un libro y dices, es que yo me resisto a leer, ¿por qué voy a leer si está la inteligencia artificial? Bueno, vamos negociando. Yo me pongo en tus zapatos. Si yo estuviera quizá más joven, que creciste con la tecnología, yo no tanto, un poco menos, me pongo en tu lugar, ahora tú ponte en los míos. Entonces siempre en el tema de la negociación es ponerte en el lugar del otro, ¿no? No romper ese vínculo, ese canal de comunicación de, no, tú quieres leer, pues sigue leyendo tus libros, yo no, simplemente no quiero, tú vive tu vida, yo vivo mi vida. No, mira, sigamos platicando, sigamos dialogando, la importancia de la lectura te va a dejar estas cosas. Y también en ese mismo tema, el hacerle creer que va a ganar algo y tú también vas a ganar algo o ceder algo, ¿no? A lo mejor el padre dice, no convences al hijo que lea. Bueno, pues tienes que ceder, tanto tú como él. Ok, te doy permiso el fin de semana, léete otros 2 capítulos de este libro sobre lo que a ti te interese. Siempre negociar, o los que son académicos, como yo lo he sido y tú lo eres en este momento, querida hermana, negociarlo para que los mismos alumnos se vayan interesando y digan, bueno, voy a ganar algo, más conocimiento, etcétera. Por ejemplo, las redes sociales, otro de los capítulos tan importante de las redes sociales, que a veces lo tomas como a juego, a bromas, a chistes, y dices, bueno, las redes sociales no es para compartir, pues nada serio, ¿no? Es para echar relajo. Pero resulta que hoy las redes sociales, las personas lo vemos como algo oficial, lo vemos como, es parte de tu imagen. Y si tú en las redes sociales, si te metes al mundo de la política o en lo que hagas, que es otro de los capítulos, insisto, y subes puras cosas de chiste, pues yo voy a entender que tu vida es puro chiste. Subes puras cosas sexuales, pues como a las chicas, ¿no? Regularmente que dicen, no, pues subo en minifalda o nos estereotipamos. Que son cosas que venden para que alguien le dé un like, pero yo entendería que, pues bueno, lo único que vendes es eso. No, yo no vería como mucha capacidad intelectual, sino únicamente cuerpo, chiste o morbo o noticias malas. Entonces, las redes sociales es importante que vayas dándole una revisadita y ya subas contenido, porque hay gente que seguimos a otros y de repente vemos algo interesante y decimos, vámonos por ahí. Está muy de moda. Perdóname, dice uno, perdóname que te interrumpa, pero dice uno de mis alumnos que ya mandó 2 mensajes, dígale el ejercicio que nos dejó, porque sí, efectivamente, atendiendo a lo que acabas de decir, hace como 2 semanas les dejé a mis alumnos de Derecho y de Criminalística un ejercicio, y les dije, tienen que leer el libro tal de la página tal a la página tal, y yo me voy a dar cuenta si ustedes no leyeron. Pero uno de ellos me dijo, maestra, es que pasó algo que yo no me imaginé. Dice que él casi no tiene contacto con su papá, no tienen mucha comunicación, y de repente llegó y me dijo, gracias a su ejercicio rudimentario, así me dijo, gracias a su ejercicio rudimentario, estuve platicando con mi papá y conocí aspectos de mi papá que no conocía. La verdad no quise ahondar más en el tema y por respeto no quise preguntar porque estaban otros alumnos, pero él sí compartió su dinámica, su vivencia, y nos comentaba que él empezó a leer y leyó un parrafito en voz alta y su papá le dijo, a ver, ¿cómo? Y se empezó a hacer una dinámica, y como esto lo dejé en repetidas ocasiones fueron como una semana, o sea, fueron como 4 o 5 días que tenían que hacer cierta dinámica de esa lectura.
qué bonito fue cuando su papá me mandó un mensaje y me lo puso en el mensaje. Me dijo, maestra, es que qué bueno que dejó esto, porque a todos nos hizo pensar en el tema, pero más allá de eso, pasamos una buena tarde, noche de sobremesa. Y con eso me quedo. Porque si bien es cierto, aparte que aprendimos todos, porque en realidad es que aprendimos todos de este buen ejercicio, ellos se quedan con un buen sabor de boca. Y como bien lo dice el papá, es que ya tenía tiempo que no veía que sus hijos leyeran, ¿no? No estoy diciendo con esto que soy la maestra wow del mundo mundial y que yo estoy haciendo exageradamente bien las cosas. No, pero si atendemos a la pedagogía, a la ebegogía y a la andragogía, para todos, uno como docente, a todos les tenemos que dar cierta información. Y si esta información enriqueció a toda una familia, pues imagínate qué bonito como experiencia. Y nos quedamos con esa parte también. Sí, claro, no, la lectura siempre va a ser entrar a un mundo diferente. Acuérdense, las personas, ¿qué nos va a distinguir de los demás? Socialmente hablando. Esto específicamente socialmente hablando, en un mundo que conocemos material. Lo que te va a hacer diferente va a ser las personas con quien te relaciones y los libros que leas. Claro. Porque como comentábamos, si tú te relacionas con una persona que consume drogas y te metes en ese ambiente, pues seguramente vas a terminar consumiendo drogas. Si te metes en un ambiente de gente que delinque y tú dices, yo no, yo soy diferente, pero con el tiempo seguramente vas a terminar. Entonces, siempre las personas con quien te relaciones, eso va a ayudar mucho, y no solamente relaciones políticas o de poder o no, hay mucha gente, lo que tú comentabas hace rato, una persona que todos consultan ahí, que está por ahí, por el centro, y pues es muy de mucho conocimiento. Hay gente así interesante, y a veces aprendes hasta del adulto, del abuelo, del padre, del tío, pero eso es en el caso con los que te relaciones. Y los libros que leas, pues eso te va a dar mayor conocimiento y mayor aceptación. Y es real lo que comentas, querida hermana, y a tu auditorio les digo, cuando te sientas en una sobremesa, y a mí me ha pasado en algunos eventos, me pasó más de joven, hoy ya tengo un poco más de conocimiento, que nunca vamos a dejar de aprender, pero me pasaba que me sentaba en las mesas, en las sobremesas, y nada más a escuchar, porque no tenía mucho que aportar, y en mesas donde se hablaba de política, de religión, de economía, de muchos temas, pero siempre el leer te va a dar más capacidad para que la gente por lo menos te escuche, te conozca, te invite y abras más puertas. Hay un tema aquí que se llama, dentro de los capítulos, que es la agenda política. La agenda política no es la agenda de actividades de un político, sino los temas que que habla, por ejemplo, dice, vamos a hablar ahorita del calentamiento global, ¿no? Y pone ese tema sobre la mesa. Y a la semana vamos a hablar de la economía de no sé qué. Les voy a poner un ejemplo político. Cuando gobernaba Vicente Fox, del 2000 al 2006, él salía al mediodía a informar de los temas del día anterior. Y Andrés Manuel López Obrador, que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, salía a las 6 de la mañana. Entonces, primero salía Andrés Manuel y empezaba a hablar de temas, y el presidente de la República salía al mediodía. Entonces, ¿qué sucedía? Que los medios de comunicación informaban lo que decía primero el jefe de gobierno antes del presidente de la República, porque le ganaba los temas. Eso es la agenda política, los temas que vas manejando y que los puedes ir manejando en tu propia vida, ¿no? Sobre esto voy a ir avanzando. Otro de los temas, por ejemplo, la propaganda, el eslogan, la fotografía, ¿no? El mensaje que tú estás lanzando, el presupuesto que tengas para hacer política. Puede ser que alguien tenga mucho presupuesto, alguien poco, pero el poco o mucho presupuesto que tengas, si lo vas canalizando, puedes llegar a mejores resultados. La estrategia territorial, que es donde puedes ir, que vas caminando, ¿no? Y que vas avanzando,
Y yo soy del estado de Hidalgo, y si a mí me preguntas del estado de Hidalgo, yo te diría que yo conozco los 84 municipios y las 10 regiones de mi estado. Tenemos la Huasteca, la Sierra Alta, la Sierra Baja, la Sierra Gorda, la Sierra de Tenango, Valle del Mezquital, Valle de Tulancingo, Valle de México, Comarca Minera, Altiplanicie Pulquera, y Wow. dentro de esas 10 regiones está dividido varios municipios, y cada una de las regiones tiene diferentes tipo de alimento, desde el zacahuil en la Huasteca, la barbacoa en el Valle del Mezquital, el atole de pinole con aguacate, con cacahuate en Tenango de Doria, en la Sierra de Tenango, pero te puedo hablar de la actividad productiva de la comarca minera, y te puedo hablar... De hecho, perdóname otra vez que te interrumpa, pero no quiero pasar de largo y mucho menos dejar de mencionar lo que acabas de hacer con tu equipo de trabajo, que hicieron una campaña de limpia, de reforestación, algo así me comentabas hace unos días. Y la verdad es que qué importante es todo este trabajo que en muchas ocasiones la gente no ve. Digo, yo hago también ciertas campañas y de verdad hasta la espalda nos duele que andamos recogiendo basura, que andamos haciendo ciertas cosas y, y sobre todo, doctora Podaca, que se sepa que en en todos lados siempre hay gente que quiere el bienestar, no solo de uno mismo, sino también de la propia ciudadanía, nuestros propios acompañantes integrantes. Sí. Sí, bueno, en relación a eso y que te comentaba así rápidamente de que conozco el estado y tanto el alimento como el deporte, como un poco de sociología, pues es lo mismo, eso también te lo da la lectura, a cualquiera de nosotros. Y ya regresando al tema que me comentas, es en base a una problemática de una región muy específica y que también lo vive la Ciudad de México, y se los voy a comentar porque quizá alguno no lo recuerde o desconozca ese tema. Hay una plaga que se le conoce como enomotita. Esa plaga se da en los árboles y es muy parecido al heno que se pone en los nacimientos en diciembre, esa hierbita como gris que se pone. Bueno, se parece muchísimo. En la Ciudad de México también hay. Ese se pone en los árboles, no sabemos cómo es que llega, pero llega una como bolita, y esa bolita es una plaga, y esa plaga no tiene con qué combatirlo, no es de que fumigo mi árbol y no, esa plaga llega y te va a matar el árbol, empieza a crecer, tú lo ves como heno, no se ve mal, pero cuando ves ya te mató el árbol. Y en el caso de que comentabas que andamos haciendo, pues es combatiendo, generando conciencia en la gente, porque hay miles de árboles con esa plaga. Y otra cosa, lo alimenta la contaminación. Mientras más contaminado, pues más vida le da. Y la otra, lo tienes que quitar manualmente y quemarlo o no quemarlo para no generar contaminación, pero alejarlo de cualquier árbol porque se vuelve a pegar. ¡Qué cansado! Con eso, a su vez, pues vamos haciendo limpieza, ¿no? En donde vayamos caminando, y aunque avances de poquito, pues esto genera conciencia en la gente. Entonces, pero bueno, ¿qué me hizo saber que el enomotita era muy malo y demás? Pues la lectura. La lectura, solamente leyendo puedes saber hasta cómo combatir una plaga o combatir la contaminación. Y bueno, perdón que me salí del tema, lo mencionaste, estimada. No, es que yo sí quise comentarlo porque qué importante es saber específicamente que en la política no solo se concentran en un lugar específico a hablar de política, sino como en tu caso, están haciendo limpias, están conviviendo con otras personas para llegar a acuerdos y mejorar ese ambiente donde pues todos, por donde todos pasamos o por donde todos convivimos en cierto lugar, en cierta región, y que la política es esta, no solamente acuerdos en una asamblea específica, en un centro específico lleno de sillones bonitos y butacas como alguien escribió, no, la verdad es que la política también es esto, la preocupación de uno por el otro. Sí, claro, y estamos haciendo política de alguna manera.
Y también la invitación sería para todos los que nos escuchan y también para ti, querida hermana, que no caigamos en ese conformismo y en esa cotidianidad de voy a la escuela, salgo y luego voy a mi casita y luego ya, o a mi trabajo y mi trabajo a mi familia y siempre la misma rutina. Tenemos que dar el extra. En este caso estamos hablando aquí de un libro, pero tenemos que hacer el extra allá afuera, socialmente hablando. Y también eso que estamos haciendo es política ambiental, no precisamente política de partidos políticos y demás, pero siempre tenemos que dar el extra, llámese en la arquitectura, en la ingeniería, por mencionarte algo rapidísimo, estaba viendo las construcciones de los arquitectos, ya no se ocupa tanto concreto como se utilizaba anteriormente, ya es más acero y otro tipo de materiales, entonces, pues también meterse a regular ese tipo de cosas es hacer política, ¿no? Claro. Entonces, pues esa sería la invitación de que nos adentremos a los libros, ya no alcanzamos a ver los 33 temas, pero al quien le interese, pues bueno, lo vende como Amazon, Contra el Mundo de la Política, es un manual muy sencillo, básicamente explicamos ahí cómo entrar y ya que entras, 33 temitas ahí que si deseas contender en una elección te pudiera ayudar para que ustedes, los que estén aquí, algún día los vea yo también como regidores, como en este momento yo estoy, y también después como alcaldes, diputados, y por qué no alguno de ustedes quiera ser, o alguna de ustedes presidenta, gobernadora de su estado, de su país, y créanme, sí se puede, se los recomiendo Y ampliamente, que también, y van a perdón, ver que que también algo te se logra. tenemos a ti para que nos vayas coacheando si alguien está interesado en adentrarse a este mundo fascinante de la política. Una buena política, claro que sí. Y de hecho, vamos a seguir hablando de esto porque tienes un compromiso con nosotros. No pudiste venir porque sabemos que estás bien ocupado, pero todavía tenemos algunas preguntas, más de 20 preguntas y algunos comentarios que me encantaría, por favor, que en su momento, cuando te sea posible, nos acompañes aquí en la cabina y sabes que esta es tu casa. Vamos y estamos muy comprometidos en este sentido. Hermano, de verdad, muchísimas gracias, doctora Podaca. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos muy pronto. Público, nos encuentran en todas las redes sociales como Grafoperfilación, Dimson Grafoperfilación en Spotify, en podcast, TikTok, en todas las redes sociales. Porque recuerda que nuestro único objetivo es que el mundo del saber sea para ti una experiencia extraordinaria. Por eso estamos aquí. Querido hermano Apodaca, esta es tu casa, te esperamos con mucho gusto. Claro, sí. Y aquí en cabina para que te tengamos aquí, de verdad, dice un alumno que si puede venir ese día que vengas tú, sí, claro, también Claro. está más que invitado, claro que sí. No, muchísimas gracias y prometo que la próxima invitación vamos a estar ahí. Ya que el doctor Apodaca nos diga sus horarios, porque anda bien, bien apretado en sus horarios, pero querido hermano doctor Apodaca, muchas gracias. Público, no le decimos un adiós al doctor porque va a estar con nosotros muy, muy pronto. Muchísimas gracias, muy buena tarde de corazón. Estamos Gracias. aquí. Bonita tarde. Gracias. Quédate un momentito, doc, por favor. Gracias.